Gracias, Elkin. Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Los saludo. Magdalena, Fernanda, Lucero, Lady, Carla, Adriana, María, Fiorella, Milagritos, Sandy, Darling, Kiara, Yesenia, Morelia, Mirla, George y Trudy. Muy buenas noches, les doy la cordial bienvenida. Espero que estén ustedes hoy muy activos como siempre, un gran eh, participación activa que siempre tengo con ustedes. Con mucho gusto voy a estar aquí atenta, Andrea Niño, para cualquier consulta o pregunta relacionada con el módulo del día de hoy, que es muy importante, sobre todo cuando ustedes están presentes en alguna actividad importante que es la investigación de accidentes, de incidentes o enfermedades ocupacionales. Así que el tema de hoy es muy importante para su formación y es muy importante para que tengan el conocimiento de saber a qué se enfrentan cuando hay una situación. Entonces, voy a compartirles los objetivos que tenemos el día de hoy, de nuestra sesión del día de hoy. Voy a compartirla. La finalidad y el objetivo que tenemos en este módulo es que ustedes tengan y reciban el conocimiento relacionados a conceptos, definiciones, también lo que es la normativa legal peruana, que es lo que les exigen a las empresas al momento de notificar incidentes peligrosos o accidentes mortales. Vamos a ver esa parte de la normativa y cómo se hace. Y también cómo se hace en la investigación en el sistema de salud y seguridad del trabajo. Vamos a ver la parte de reportes estadísticos, cómo se prepara un informe, una investigación de accidentes y voy a hacerles unas preguntas de foro participativo en la misma clase referente a algún accidente. Si tienen alguna pregunta, consulta, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, para eso estoy, para apoyarlos en este proceso de aprendizaje. Bien. Quiero compartirles algunos incidentes que han pasado últimamente. No sé si ustedes se han enterado. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. El 28 de abril es un día de conmemoración donde más que celebrar, estamos conmemorando un día especial donde se le hace reconocimiento también a aquellas personas, trabajadores que han perdido su vida. Y es, digamos que en los sucesos acá en el Perú, semana pasada se presentó un accidente mortal, lamentable, ¿no? En el sector minería. También se han venido presentando accidentes mortales en el sector de energía, muerte por electrocución y en minería, muerte por atrapamiento. Bueno, no quiero pasar esta oportunidad que tenemos aquí también de conversar y de analizar las situaciones. La pregunta es, ¿será que nosotros a mayor medida de control vamos a tener la probabilidad de menos accidentes? ¿Será que nosotros implementamos, cumplimos, pero ocurren los accidentes o no ocurren los accidentes? Bueno, uno puede pensar que cuando una empresa es muy estricta en el cumplimiento de requisitos legales, y lo es, porque la normativa legal peruana en el sector minería, por ejemplo, es una de las mejores, yo puedo decir que es una de las mejores normativas en Latinoamérica con relación a la prevención de riesgos laborales, y también es una normativa que en temas de minería legal se cumple a cabalidad, tanto para propios como para terceros contratistas o subcontratistas. Es más, puedo llegar a pensar que son más exigentes para los subcontratistas, o sea, los que hacen trabajos terceros dentro de la minería. El tema es así, ¿no? Eh, Hay muchas formas de nosotros juzgar y criticar, pero para poder llegar a investigar un accidente, un incidente o una enfermedad ocupacional, nosotros no nos podemos valer simplemente de una foto o un video. Esto es más profundo, en el sentido que
la investigación no busca culpables, sino busca la raíz, la causa del hecho para que no vuelva a suceder. Y es una oportunidad para identificar situaciones, condiciones o controles que no estaban o no están funcionando o no existen o no se ejecutan. ¿Ve? Entonces, cuando ocurren estos hechos lamentables, como es la muerte de un ser querido, de un amigo, de una familia, que prácticamente pierde un ser querido de un momento a otro, pues es triste, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes dan la noticia, ¿no? El personal de la salud a veces tiene que dar la noticia, o el jefe SOMA, o el gerente de salud y seguridad en el trabajo, o el área de asistencia social, tiene que dar una noticia. Y en ese momento, pues nosotros, en ese momento de los hechos, no podemos en ese momento, minutos, no podemos saber qué es lo que sucede realmente. Pero sí tenemos que tener unas informaciones previas, como se dice en minería, un flash report, que es un reporte de el posible hecho que hubiese sucedido. Entonces, incluso hay accidentes mortales que todavía no están inconcluso la solución, o sea, por qué sucedió. Son muchos factores realmente. Entonces, cuando nosotros investigamos un accidente, tenemos que asumir una gran responsabilidad. Uno, de hacerlo correctamente; otro, de tener evidencia necesaria, no por el chisme, no porque el que me dijo, no es así. Hay varios tipos de evidencia, que es lo que vamos a tratar el día de hoy también, y poder llegar a un análisis concluyente con veracidad y con la verdad. Aquí se pueden ver muchos factores y situaciones. ¿Por qué? Ante un accidente mortal, la SUNAFIL tiene la potestad de paralizar la actividad de una empresa, cerrar la empresa, paralizarla, y la empresa asume todas las responsabilidades de aquí en adelante, tanto responsabilidades administrativas como penales, de acuerdo a la evaluación del riesgo que realice la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Así que miren lo delicado que es un accidente mortal dentro de una organización. Y no solamente es el gerente, aquí vienen a haber muchos implicados, que tienen responsabilidades compartidas. Desde la persona que dio una instrucción puede estar implicado en una investigación de accidente o una tema de ejecución jurídica y penal. En la normativa de temas penales, si ocurre una lesión a un trabajador, así tenga medidas de control, puede haber una pena privativa de la libertad de 2 hasta 4 años. Hay de 2 hasta 4 años, de 2 hasta 8 años de cárcel. Así que vamos a ver entonces un video que quiero mostrarles, que justo este accidente mortal de esta persona que les comento es un video fuerte, así que el que no quiera verlo está en su derecho. Es un video fuerte y obviamente respetando la memoria de esta persona, lo vamos a utilizar para fines educativos. Así que voy a mostrarles este video de este trabajador que perdió su vida en el 2019, finalizando el 2019. Y este hecho dio un cambio significativo a las normas, sobre todo en temas de fiscalización y temas de sanciones a las empresas. Voy a mostrarles ese video. Este es el caso de un trabajador que estaba haciendo una actividad de manejo de bloques de hielo en una empresa que tritura hielo, y él estaba incluso ese día, según el testimonio de la SUNAFIL en la resolución, indica que el trabajador no tenía conocimiento, que no tenía, digamos que estaba ese día reemplazando a un compañero de trabajo que no había ido. Y vamos a ver las situaciones, que en el momento de nosotros hacer una investigación de accidente, tenemos que basarnos en evidencias. Estas evidencias pues son físicas, testimoniales, ya vamos a ampliar el tema, o videos como podemos tener aquí. Pero no solamente con este video
vamos a nosotros a identificar alguna circunstancia, alguna condición que llevó al accidente. Voy a mostrarles aquí en esta parte para que ustedes puedan observar. Este es el trabajador que perdió la vida. Como pueden ustedes ver, miren, hay una secuencia o una metodologías, hay varias metodologías para investigar accidentes. Bien, existen múltiples. No existe en la normativa legal peruana una específica que me diga utilice la metodología SCAP, utilice el método de la OIT, utilice la metodología ICAM, utilice espina de pescado. O sea, no es que diga alguna metodología específica, pero sí es obligatorio la investigación de accidentes, de incidentes y enfermedades ocupacionales. Ya vamos a ver estos conceptos. Y fíjense que pues una de las metodologías, y bueno, aquí les voy a traer varias metodologías para que ustedes a su criterio, cuando vayan a una empresa, igual hay que hacer un procedimiento y de determinar qué metodología voy a utilizar en la investigación. Eso sí es obligatorio, hacer un procedimiento, un registro de estadística, un informe de accidentes o incidentes y reportarlo, obviamente, si es un incidente peligroso o accidente mortal, al Ministerio de Trabajo antes de las 24 horas. Entonces, aquí está la máquina trituradora. Esta es la máquina trituradora. Observemos, llega el bloque, el trabajador coge el bloque. A simple vista observamos que tiene guantes nomás. Y aquí vemos otro trabajador. Hay unas barandas, ¿sí? Pero fíjense, las barandas no es que sean tan seguras, precisamente hay una barrera de control, pero no fue suficiente y eso pudo haber evitado el accidente mortal de este trabajador si existieran unas barreras y una protección a la máquina trituradora, una protección, un control de ingeniería para evitar la caída del trabajador. Voy a mostrarles ese video. Ahí ven ustedes el trabajador está tirando el cubo de hielo, el bloque del hielo, coge el bloque y lo tira. Y ahí en ese momento, fíjense las condiciones, hay piso resbaloso. Se va acercando al borde y se resbala el señor. Y ahí cae la máquina trituradora. En cuestión de minutos fallece el señor. Bueno, ven, observen ustedes aquí que los trabajadores tratan de auxiliarlo, pero pues la máquina sigue trabajando, la máquina no tiene una parada, un stop de emergencia y prácticamente pues las condiciones eran inseguras. Piso resbaloso, no había barrera de protección o guarda de seguridad de la máquina, las barreras de protección eran muy amplias, cualquiera podía entrar y caerse, era muy evidente que en cualquier momento iba a ocurrir este accidente mortal. Y aquí es muy importante también la atención de primeros auxilios, ¿no? La manera, prácticamente, lamentablemente, pues dice el reporte que murió en cuestiones de minutos, murió desangrado, no lo podían sacar. Y siguen y continúan tratando de sacarlo y no pueden. Bueno, qué lamentable, ¿no? Eh,
Estas situaciones, pues, uno cuando precisamente nosotros en tema de prevención, siempre que vemos un puesto de trabajo, tenemos que analizar estas situaciones y estas condiciones. Si un trabajador está, un operario, tiene estas condiciones, tenemos que implementar controles. Aquí falta el control de ingeniería, la guarda de seguridad, todo lo que produce el riesgo mecánico, todas piezas en movimiento tienen que estar protegidas. ¿Por qué? Porque no piensa que nunca va a ocurrir, ¿no? Y a veces, de pronto en ciertas empresas hay una situación complicada de presupuestos, pero es muy importante que se evalúe el riesgo, se implementen los controles en la matriz hiper y se ejecute esos controles. En temas de salud ocupacional, ¿ya? Esto es también un poco complicado porque, digamos lo que en la normativa legal peruana, sí especifica que se debe, obviamente, investigar enfermedades ocupacionales, pero como hay una ambigüedad, aquí solamente no se señala la manera como se debe investigar enfermedades ocupacionales. Cuando ocurre, el único que reporta y debe reportar, digámoslo así, en el sistema de salud y seguridad una enfermedad ocupacional es el médico ocupacional y él tiene que realizar una investigación para poder determinar si es una enfermedad ocupacional. Recordemos que las enfermedades ocupacionales son aquellas donde el trabajador está expuesto a factores como factores físicos, químicos y en ocasiones también otros factores que deterioran la salud del trabajador. Hay una normativa específica, sí, hay una normativa legal específica donde me menciona un listado de enfermedades ocupacionales, neumocosis, asbestosis, enfermedades que tienen que ver con la exposición de cáncer o productos químicos que generan consecuencias graves a la salud como cáncer ocupacional, exposición a la radiación que genera cáncer ocupacional. Hay un enlistado. Dentro de ese listado puede ser que el médico haya determinado que por la exposición, no es porque el médico se invente una enfermedad, no. Tiene que hacer una investigación de su historial médico, saber qué enfermedades comunes tiene, porque no necesariamente puede ser una enfermedad ocupacional. Para poderla determinar como enfermedad ocupacional, tiene que saber qué actividad realiza, a qué peligros está expuesto, cuántos años ha trabajado en la empresa, qué cambios ha tenido de puesto de trabajo, exámenes médicos ocupacionales, qué resultados ha traído los exámenes médicos. Y si esa exposición, por ejemplo, al ruido, y se identificó que no usaba protector auditivo, pues sí, es considerada una enfermedad ocupacional. Cuando las enfermedades ocupacionales no se investigan, claro, porque hay una situación en las cuales, digámoslo así, no es que a simple vista se vean, eso se da a dar cuenta uno cuando realizamos exámenes médicos ocupacionales. Por eso es la importancia de hacer exámenes médicos antes de ingresar al trabajo para ver en qué condiciones ingresan y si tiene actitud del trabajador, me refiero a la actitud física, mental y psicológica, y exámenes ocupacionales durante un periodo de tiempo que puede ser 1 año o 2 años y culminado el término de contrato para todos los trabajadores que son de actividades de alto riesgo. Esto es muy importante para la empresa porque así se determina si algún factor está deteriorando la salud del trabajador en el puesto de trabajo. Entonces, un trabajador no se puede inventar una enfermedad ocupacional, se tiene que llegar a la investigación y determinación si es que la exposición se da. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas pueden cumplir con las leyes, así como cumple con el entregarle al trabajador un equipo de protección personal, pero el trabajador no lo usa. Y ¿cómo entonces la empresa puede determinar que este trabajador tiene comportamientos inadecuados?
Obviamente que debe tener un procedimiento y cumplimiento del reglamento interno de salud y seguridad en el trabajo, donde se le comunica al trabajador amonestación 1, amonestación 2 o término del contrato, depende de la gravedad de la falta. Si un trabajador no tiene conocimiento de sus peligros y riesgos y exposiciones a los que están, no es considerado un comportamiento inadecuado. ¿Por qué no? Porque ese trabajador no está capacitado. Entonces, ¿cómo lo voy a obligar a que se coloque el EPP o que lo use, que conozca sus peligros si no lo han capacitado? Entonces, la empresa ahí puede perder y terminar con una sanción administrativa o incluso penal. Así que lo legal es que la empresa cumpla con la parte legal, cumpla con los EPPs, cumpla con los exámenes, cumpla con capacitar a los trabajadores, cumpla con las mejoras, con investigar accidentes laborales e incidentes, porque es muy importante para identificar aquellas fallas que estamos pasando por alto y que puede llegarse a convertir un accidente mortal. No hay que tenerle miedo a amonestar al trabajador, a paralizar la actividad cuando un trabajador no está usando el EPP, a registrarlo, a hacerle firmar. No, hay que tenerle miedo a eso. Al contrario, eso va a generar una evidencia de que la empresa está protegiendo, evitando tanto un accidente como una enfermedad ocupacional. Entonces, el médico ocupacional tiene que investigar si alguno de los factores físicos, químicos, ergonómicos, disergonómicos está afectando la salud del trabajador y si el resultado de ese examen ocupacional es concluyente a una enfermedad, una hipoacusia, un cáncer ocupacional, ¿no? Así tan sencillo no es, ¿no? Hay que investigar el por qué ese trabajador tiene un cáncer ocupacional, tiene neumocosis. Ah, pero es que si este trabajador lleva 15 años en minería subterránea y solo hace 3 años le empezaron a entregar equipos de protección personal. Entonces, eso va a la parte de la investigación para determinar si es concluyente en base a evidencias, evidencias de exámenes médicos, evidencias de entrega de equipos de protección personal, historial médico, evidencias de actitud médica. Pero si la empresa no tiene esta información, imagínense, fácil el trabajador gana una demanda por enfermedad ocupacional, fácil la gana, porque hubo exposición y la empresa no tiene cómo demostrar la prevención con relación a enfermedades ocupacionales o accidentes laborales en la parte de seguridad. Bien, veamos los conceptos. ¿Por qué traigo este concepto? Porque hay formatos que se llenan, que son obligatorios. Y aquí voy a hacer una aclaración para poder entender esta parte. Están los formatos que son obligatorios dentro del sistema de salud y seguridad. Estos formatos son de la Resolución Ministerial 050 del 2013, TR. Y están los formatos que se llenan, se envían al Ministerio del Trabajo. Al Ministerio de Trabajo, estos formatos se deben que llenar ya sea a mesa de partes si es que no tienen internet o al sistema SAT. Ya les voy a decir cómo se ingresa. Y cuando exista un incidente peligroso o un accidente mortal, se debe reportar al Ministerio de Trabajo en su página de reportes con la información del sistema SAP, que ya les voy a mostrar cómo se hace. Así que en tanto en los formatos como el sistema de gestión, como el del Ministerio de Trabajo, van a tener estos conceptos y si no los tenemos claros, estaremos llenando pues mal los formatos. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso repentino a causa de trabajo, pues obviamente que genera una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o una muerte. Vemos aquí este accidente, vemos cómo trasladan a la víctima, es un trabajador que probablemente ha caído en altura para brindarle los primeros auxilios. De hecho, ya le están brindando primeros auxilios, ¿no? Pero lo están trasladando porque puede haber un politraumatismo. Veamos el concepto de incidente. Es muy diferente a accidente. El incidente, para poder entender la palabra incidente, para entender la diferencia, es que pudo, la palabra
pudo haber tenido una lesión, pero no sucedió. Y hay incidentes que son considerados incidentes peligrosos. Por ejemplo, para ser considerado un incidente, ¿ok? Que un trabajador está en obra de construcción, caminó, se resbaló, se tropezó y le hicieron evaluación médica y revisaron que está ok, ¿no? Un morado y listo, a las 2 horas ya puede trabajar. Si el trabajador trabaja, el médico ocupacional o la persona a cargo del área de salud ocupacional determina que puede continuar trabajando después de 2 horas o el mismo día, y por eso se llama incidente. Pudo haberle ocasionado una incapacidad, pero no sucedió y el mismo día siguió trabajando. Eso es considerado un incidente. Pero cuando el trabajador, después de una revisión médica, así sea que continúe al día siguiente o tenga incapacidad, es un accidente, ¿ya? Al día siguiente es un accidente. Bien. Los incidentes, ¿por qué pueden ser peligrosos? Bueno, se consideran peligrosos cuando hay ciertos factores o circunstancias o trabajos que son peligrosas. Por ejemplo, trabajar en altura y de pronto se cayó el trabajador, pero tenía el arnés, no le pasó nada, no hubo fractura, lo rescataron inmediatamente, no le pasó nada, ¿cierto? Ese es un incidente peligroso, porque al mismo día siguió trabajando, pero es peligroso porque pudo haberse matado, ¿cierto? Sí, es un incidente peligroso. Cuando un trabajador tiene, por ejemplo, un atrapamiento, pero no sucedió ninguna lesión, sin daño, pero si hubiera sido con daño, imagínese, hubiera muerto, como el video que vimos anteriormente, ¿cierto? Pero no sucedió, incidente peligroso. Caídas de cables de alta tensión, por ejemplo, un choque con un vehículo, un derrumbe en construcción, un desastre de origen natural, desprendimiento de rocas, trabajo en altura, en espacio confinado, trabajo con energías peligrosas, derrame de materiales peligrosos, incendios, explosiones, intoxicación. Miren que una vez hubo un caso en una agroindustria hace como 6 años. Resulta que en agroindustria hay aplicaciones de productos. Hay productos que son químicos y hay productos que son orgánicos. De todas formas, independientemente que sea químico o inorgánico, son productos muy fuertes. Entonces hay un protocolo siempre en agroindustria cuando hay aplicaciones en donde se identifica cuál es el fondo, que va a haber aplicaciones y en ese fondo no puede haber trabajadores y se comunica que en ese fondo no se puede entrar porque va a haber aplicación de 7 a 8 de la mañana. Y esas partículas que quedan suspendidas en el aire, por eso no pueden ingresar los trabajadores porque puede haber intoxicación. Entonces se señala con una identificación, una bandera roja, un color rojo, donde el trabajador sabe que no puede ingresar ahí, ¿cierto? Y aquí en este caso, pues escapó el comunicado, no se había señalizado el fondo. Y hubo una intoxicación, los trabajadores ingresaron, no sabían que habían aplicado en ese punto del fondo y hubo una intoxicación, no me acuerdo, creo que fueron como 10 trabajadores que se intoxicaron. Entonces fueron llevados al área de salud ocupacional, donde los atendieron médicos y enfermeros también para evaluar y hacer un triaje y hacer una evaluación médica a los trabajadores. Y bueno, afortunadamente no fue grave porque era un producto orgánico, sino que ellos presentaron irritación en los ojos, alergias, pero
el médico determinó que tenían que hacer un reposo y a las 2 horas ya podían, después de una revisión médica, ya podían trabajar. Ese, por ejemplo, es considerado un incidente peligroso por exposición a productos químicos. En este caso, ya se tomaron las medidas pertinentes, ¿no? Que no se tiene que comunicar, señalizar, respetar el protocolo. En la investigación se determinó esas medidas de control. Toda investigación de accidentes o incidentes tienen que tener una serie, una secuencia. El análisis, el análisis de los hallazgos, la evaluación de la investigación, el tratamiento de estos hallazgos y los controles que se implementan para que no vuelvan a suceder. Entonces, ¿ya tienen claro el concepto de accidente e incidente de trabajo? Bueno, aquí les voy a preguntar. En el chat me pueden escribir, por favor. Miren la pregunta, la imagen número 1. Aquí tenemos un trabajador que tiene un peligro, pues tiene un peligro eléctrico. Vean ustedes, hay un cable, pero también puede ser considerado un peligro locativo, caídas al mismo nivel, ¿cierto? Caídas al mismo nivel. Yo lo puedo considerar esto como un incidente o un accidente. ¿Qué opinan ustedes? Ahí escríbanme en el chat. Hola, ¿están presentes? La imagen 1, ¿es accidente o es incidente? Sí, hola, buenas, ¿están por ahí? ¿Están presentes? A ver qué dice Aldis, Carla, Darly, Fiorella, George, Kiara, Lady Lucero, Milagritos. Incidente. Muy bien, sí, sí, Mirla. Aquí escribió Mirla, pero no supe quién habló. Sí, pero claro, ¿no? Este incidente puede ser incidente porque no pudo tener posible daño el trabajador, ¿cierto? Pero vamos a observar eh, esta imagen. Les voy a contar la historia de la imagen número 8. Esta trabajadora levantó muy mal la carga, ¿bien? Esto hizo que tuviera una incapacidad de 3 días. ¿Es un incidente o un accidente? ¿Ustedes qué opinan? Accidente. Muy bien. Así es, muy bien, bien, bien. Claro, accidente, porque aquí ya hay una incapacidad, ¿no? ¿Entendieron el concepto? Excelente. Así sea una incapacidad y por un día, 2 días, 3 días, o que el médico diga, no, al día siguiente, es accidente. Muy bien, correcto. Bueno, vamos entonces a ver, según la gravedad del accidente, con lesiones personales, cómo se clasifica el accidente. En los formatos especifica, tenemos que especificar, en los mismos formatos dice, ¿qué fue? ¿Un accidente leve, un accidente incapacitante o un accidente mortal? Accidente leve, pues obviamente es un suceso cuya lesión y resultado después de la evaluación médica que genera en el accidentado tiene un descanso breve con el retorno máximo al siguiente día. Es decir, que si el médico dice al siguiente día puede venir, según la revisión, es accidente leve. Pero ya existe, pues obviamente el accidente incapacitante, que después de la revisión el médico le dice, no, hay una incapacidad de 2, 3, 4, 2 meses, depende de la gravedad. Y bueno, pues el accidente mortal es un suceso cuyas lesiones obviamente pues producen la muerte. Veamos entonces los conceptos y definiciones también con el grado de accidente. Claro que estas casillas que se llenan en los formatos es en base a la información del médico, ¿no? El médico es el que determina qué incapacidad y cuántos días, ¿cierto? Pero los formatos, hay una clasificación del grado de accidentabilidad según la incapacidad. Y tenemos la clasificación de incapacidad temporal e incapacidad permanente. La temporal sí o sí, siempre es sí o sí,
hay, digamos que una recuperación, solamente que la parcial temporal es más corta y la total temporal es un poco más larga. Por ejemplo, una incapacidad donde un trabajador se cae y tiene una luxación y hay una incapacidad, a ver, vamos a suponer de 5 días, ¿cierto? Y ya después de la revisión, el médico le dice, sí, ok, está bien, ya se desinflamaron y ya puede trabajar, ¿sí? Es un parcial temporal, pero ya si hay una incapacidad con fractura, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, hay una fractura, entonces ya es una lesión que necesita una incapacidad y ya hay una pérdida total, digamos que del organismo, imposibilidad total de utilizar el órgano, pero hay una recuperación, ¿cierto? Que ya es muy diferente a las incapacidades permanentes. Entonces, aquí en las permanentes es donde ya hay una pérdida, ya sea parcial permanente, que puede ser la punta de un dedo y se corta la punta se le voló la punta del dedo, y puede ser considerada como parcial permanente o total permanente. Es una incapacidad que es irreversible. Bueno, ambas pueden ser irreversibles. En temas de incapacidades, pues hay una tabla para determinar los días de incapacidad, pero esto también depende de lo que diga el médico. Es una tabla referencial. Si el trabajador tuvo vaciado de los 2 ojos, por ejemplo, le cayó viruta en los ojos y se le vació el líquido del ojo, es una incapacidad total permanente, es irreversible. Si perdió la audición en el oído izquierdo, una incapacidad total permanente. Si hubo una amputación de las 2 piernas, total permanente, ¿cierto? Aquí vemos el listado, voy a mostrarles el listado de los días de incapacidad. Este es tomado del anexo 3 de la tabla de investigación de accidentes en minería. Es la única que tiene esta tabla, días de cargarse incapacidad. Por ejemplo, incapacidad total permanente cuando hay lesiones en ambos ojos, en la estadística se coloca 6.000 días a cargarse. Ambos brazos, 6.000 días. Esto es para la estadística que ya les voy a mostrar cómo se hace. Cuando hay incapacidades parcial permanente, cualquier punto arriba del codo, incluyendo la coyuntura del hombro, 4.500 días. Daño, tercera falange, una uña, 35 días en cada uno de los dedos, pero el dedo grande, 150 días. Un ojo, pérdida de la visión. Este o no afecta la visión del otro ojo, 1.800 días. Bien, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo de un trabajador. Este es el ejemplo. Voy a sacar acá para que vean por dónde voy. Este trabajador está haciendo aplicaciones, se llama aplicaciones de producto para los cultivos, que puede ser orgánico o inorgánico. Una vez yo estuve ingresando en una empresa de agroindustria que tenía almacenamiento de producto inorgánico, que no es tan dañino para los cultivos, ¿cierto? Pero es un producto muy fuerte que ustedes ingresan, nomás ponen un pie en el almacenamiento y ya están llorando así, llorando con irritación en la nariz, irritación en los ojos, dolor de cabeza, nomás con un minuto de estar en esa área ya ocasionaba todas estas situaciones de salud. Entonces ahí me di cuenta, obvio, que a pesar de que sea un producto que es inofensivo, pero es un producto muy fuerte porque está preparado con elementos orgánicos como cebolla, como ajíes, pimienta. Son productos que son muy fuertes y como se almacenan en gran cantidad y concentración, generan estos problemas de salud. Así que en almacén no se puede entrar sin mascarilla y sin protección visual. O sea, no se puede entrar. Es el uso obligatorio de equipos de protección personal para evitar estas situaciones de la salud. Veamos este trabajador, mire, esta guarda de seguridad no existen. Él está utilizando una sierra, está pasando la madera, utilizó la sierra y una proyección en el ojo. ¿Qué generó? Esto es
un vaciado del ojo, pérdida del ojo, prácticamente es una incapacidad total permanente. La incapacidad, como pueden ver aquí el ojo de este trabajador, una irritación por la exposición, no está usando equipos de protección personal, no está usando lentes. Esto ocasiona una incapacidad parcial temporal. Bien, ahora sí, vamos a entrar en materia de metodologías para investigar accidentes laborales. Estas metodologías que yo les voy a traer, ustedes pueden utilizarlas, establecerlas como un subprocedimiento que es obligatorio, no es específico que tengan que usar esta o esta, no. Eso queda a criterio de la persona que realiza el procedimiento o que establece un procedimiento en la investigación de accidentes o incidentes. Si el procedimiento, la metodología depende de qué quiera utilizar la empresa. Por eso les voy a traer varias metodologías. Bien. Y quiero mencionarles que uno de los pioneros de investigación de accidentes fue el psicólogo Frank Beer. Él hizo una investigación en 1969 muy interesante. En esa investigación hizo el análisis de varias áreas de trabajo y funciones de trabajadores a aproximadamente 300 empresas en su investigación. Y como psicólogo, pues obviamente él quería saber el comportamiento del ser humano y los trabajadores y quería saber cómo es que en la empresa se puede llegar a un accidente mortal. Y en su investigación encontró, y bueno, le iba investigando cuántos accidentes, incidentes y enfermedades estaban presentándose en la empresa en un periodo de tiempo. Y por eso fue que él creó la famosa pirámide de Beer. Y llegó a la conclusión de su investigación fue la siguiente, que por cada 600 incidentes investigados en la empresa existían 30 lesiones menores, 10 mayores, y que por estos 600 incidentes puede existir la probabilidad de que ocurra un accidente catastrófico, es decir, un accidente mortal. Esa fue su conclusión. Y aparte de eso, Frank Beer pues nos decía que en esta representación gráfica pues era una forma de ayudar a las empresas a que estuvieran mirando y contando, ¿no? Contando incidentes leves porque ya se estaba acercando a catastrófico. Y también pues él decía que eh, es importantísimo investigar incidentes y determinar controles para que no se conviertan en accidentes mortales y que las empresas deben ser preventivas, es decir, preventivas para él era que se tuvieran en cuenta en las investigaciones de accidentes y reportes las condiciones o estándar, o sea, las condiciones son ambientes resbalosos, escaleras defectuosas, máquinas sin guardas de seguridad, esos son condiciones o estándar. Y los actos, que son los comportamientos de nosotros como seres humanos, que hay que tenerlo en consideración para determinar controles. Dentro de esos controles está la capacitación o otros que se consideren importantes para determinar el por qué nos comportamos de esa determinada forma que llevó a un accidente. Entonces, cuando ustedes vean la famosa pirámide de Beer, ya se van a acordar del famoso psicólogo Frank Beer, que identificó la teoría de Beer. Él es el famoso psicólogo que nos ayudó a conocer e identificar la importancia de las condiciones y los actos. Bien, ahora vamos a ver el siguiente modelo de investigación de accidentes. Este es muy conocido en las minerías, se utiliza mucho en la minería peruana, en la minería colombiana y en la minería chilena. Esta es la metodología que utilizan. Cuando ustedes van a una minera, es muy probable que encuentren esta metodología en su investigación de accidentes como procedimiento. El creador de esta metodología fue James Reason. ¿Y qué empezó? James Reason, él creó esta metodología y hablaba del famoso queso suizo o conocido el modelo Reason. Precisamente se le da el nombre por su apellido.
¿Y qué decía él? Bueno, él decía que los accidentes ocurren precisamente por las ausencias de controles. Es obvio, ¿cierto? Pero él clasificaba las ausencias de controles y él decía, bueno, fíjense ustedes si piensan un queso suizo es un queso que tiene huecos. Así es el queso suizo. Y si yo logro atravesar una flecha por los controles de la empresa y atravieso la flecha por los huecos del queso, esto significa que hay ausencias de controles y que ocurre el accidente. Atravesar la flecha para él era el accidente, el incidente o enfermedad ocupacional. Así que su metodología consistía en, al momento de investigar, analizar precisamente como que estos factores para evitar que la flecha se atraviese. ¿Y cómo es su metodología? Prácticamente él en su metodología quería saber y conocer qué factores organizacionales de la empresa no se están cumpliendo al momento de investigar el accidente, cuáles son las condiciones de la tarea o el entorno que no se están cumpliendo, qué acciones individuales o de equipo hicieron o faltaron y no se están cumpliendo, y algunas otras fallas o defensas ausentes que llevaron al accidente o al incidente. Pues por eso se considera que es un análisis sistemático, ¿ah? Analizar sistemáticamente estos factores para identificar cada etapa y poder determinar controles para que esta flecha no pase. Prácticamente ese es el resumen del modelo ICANN de James Sisson. Y pues él creó esta metodología y prácticamente son 7 pasos. El primero, en el momento de analizar, obviamente, ahí en el informe que se presenta, se consideran las acciones inmediatas, se considera la planificación de la investigación y la recopilación de datos. Entonces, esta información se recolecta pues de evidencias, obviamente, en la fase de cómo vamos a planificar inmediatamente que ocurre un accidente, yo ya tengo que tener todo. Tengo que tener la cámara, el video, el metro, el formato de investigaciones de testigos, el formato de reporte de testigos, el formato. Tengo que tener todo para llegar al hecho, el suceso y empezar a investigar. Empiezo a recabar información objetiva. Esos son los primeros pasos. Luego de recolectar esa información, va el paso 4. Organizo los datos, que puede ser evidencia física, testimonial, evidencia de fechas, evidencia de fotos, evidencias de documentales, y empiezo a organizar y analizar bien ella. La parte 5 ya es la parte del análisis ICANN. Ya cuando tengo la información, empiezo a analizar ICANN. ¿Cuáles fueron defensas ausentes o fallidas? ¿Cuáles son las acciones individuales o de equipo? Es decir, si yo como jefe le di una instrucción al trabajador y le di una instrucción y que hiciera una actividad, un trabajador que no tenía conocimiento, que no tenía expertise, que no estaba capacitado, si yo tengo esa evidencia, eso puede ser considerado como una acción individual o de equipo que llevaron al accidente. Condiciones de la tarea en su entorno, o sea, ¿en qué condiciones estaba el trabajador? Condiciones me refiero a atmosféricas, herramientas, equipos, el suelo, esas son condiciones físicas, si había ruido, si había exposición al calor, temperaturas extremas, si estaba expuesto al incendio, a la explosión. Esas son condiciones de la tarea que pueden haber llevado a un accidente. Luego analizamos los factores organizacionales que están relacionados, sí, con la organización del trabajo, la tarea, el procedimiento, la parte operativa, y los factores que no contribuyen pueden ser otros factores que no los estemos considerando dentro del análisis. Cuando ya tenemos toda la información de datos, de análisis de la tabla ICANN, ¿qué se hace? Ahí se establece un plan de acción, acciones correctivas y preventivas. Más que todo ya hablamos de acciones
preventivas, ¿no? Que viene a ser quitar la palabra correctiva. Preventiva significa que estamos implementando controles para que no vuelvan a suceder y terminamos con el reporte de hallazgos. En reporte de hallazgos es donde hacemos la conclusión, qué sucedió, por qué sucedió, cuáles controles implementamos y lo comunicamos a las partes interesadas. Esos son los pasos de la investigación AICA. Vamos a ver entonces la parte normativa y legal. Todo empleador tiene la obligación de hacer investigación de accidentes, sí. Está en el artículo 92 de la ley 29783. Aquí lo indican. Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. También salió la nueva normativa para, bueno, de hecho ya estaba, solamente que se derogó, para que ustedes tengan de su conocimiento, se derogó el Decreto Supremo 012 del 2014 TR y se deroga el artículo 112 del reglamento de la ley de 29783. Se deroga este decreto supremo y se actualiza el decreto supremo, el número 006 del 2022 es el que está vigente. ¿Qué es este decreto? ¿En qué consiste? Este decreto es donde tienen las obligaciones las empresas de reportar y llevar los formatos a reportar al sistema SAT. Bien, se actualizó, hay un sistema en el cual ahora tenemos que reportar. Entonces, vamos a aclarar acá. Vamos a ver la parte de este Decreto Supremo 06 del 2002, que es para nosotros reportar como empresa, ¿no? Recuerden que somos empresa, pero si somos centro de salud, es diferente, ¿ok? Si el empleador tiene un accidente mortal, lo debe que reportar dentro de las 24 horas en el sistema SAT. Si el empleador tiene un incidente peligroso, lo debe que reportar dentro de las 24 horas en el sistema SAT. Pero si son centros de médicos asistenciales, ¿qué reportan los centros médicos asistenciales? Reportan accidentes de trabajo no mortales y enfermedades ocupacionales. Así que esto es muy importante que lo consideren. Esto es para reportar al Ministerio de Trabajo, ¿ok? Pero nuestro sistema de salud y seguridad tiene que tener investigación, reporte, incluido enfermedades ocupacionales, bien, y estadística. ¿Cómo tenemos que hacer ese reporte? Lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer físico. ¿Por qué físico? Porque a veces no tenemos internet. Hay lugares donde no hay internet. Entonces lo tenemos que llevar al Ministerio de Trabajo y imprimir el formato y llenarlo y reportarlo. Y de manera electrónica a través del SAT, que ya les voy a decir cómo se hace. Otra parte importante, en el artículo 42 del Decreto Supremo 01 del 2021, este se modificó también, en donde dice claramente que se debe reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: accidente mortal, incidente peligroso, la investigación de cada accidente mortal y medidas de correctivas adoptadas dentro de los 10 primeros días de ocurrido. Una cosa es reportar y otra cosa es investigar. Ténganlo en cuenta. Reportar al Ministerio de Trabajo se debe hacer antes de las 24 horas, pero la investigación se debe hacer por lo menos 10 días. ¿Qué pasa si yo en 10 días no llego a una conclusión? Está muy complicada esta investigación. ¿Será que le puedo solicitar al Ministerio de Trabajo que me dé un plazo? Claro que sí. Tiene que comunicar. Es más, cuando se reporta esto al Ministerio de Trabajo, ¿saben quién llega? ¿O qué es comunicado le llega a la casilla de la SUNAFIL? La casilla electrónica, perdón. Pues obviamente un comunicado de la SUNAFIL o les llegan, y si es un accidente mortal, llegan inmediatamente. Si usted no reporta el accidente mortal, es una gravísima falta. O sea que aparte de lo que le va a venir encima, viene la sanción por no reportar antes de las 24 horas.
ya sea mortal o sea un incidente peligroso. Es una falta grave no reportar, para que lo tengan en consideración. El, ¿quiénes investigan? ¿Quiénes investigan? Si yo tengo un comité de salud y seguridad en el trabajo, ellos tienen que participar en la investigación. También tienen que saber cómo se investiga, es decir, tengo que capacitar a los trabajadores del Comité de Salud y Seguridad. Si yo tengo menos de 20 trabajadores, el que investiga sería el supervisor. Obviamente que va a estar a cargo del jefe de Salud y Seguridad, va a participar el Comité de la Salud y Seguridad porque tiene la obligación de participar. Y a estas partes interesadas que menciono tienen que estar dentro de la investigación y aportar el análisis. La responsabilidad, sí, se puede darse de trabajador frente al empleador. Mm, sí, responsabilidades porque el trabajador tiene la obligación de cumplir las normativas legales y tiene la obligación de cumplir la parte de seguridad siempre y cuando tenga el conocimiento, ¿no? Se le haya capacitado para ello, para que sepa cuáles son sus obligaciones y qué es lo que se hace cuando hay una falta. Del empleador frente al trabajador, claro, tiene muchísimas. El empleador tiene muchísimas responsabilidades. Tiene que cumplir con el principio de prevención, tiene que cumplir con la acción inmediata de primeros auxilios en caso de un accidente, tiene que responder ante una circunstancia, una situación que ponga en riesgo al trabajador. O sea, el empleador tiene bastantes situaciones que debe cumplir en cuanto a la ley. Del empleador frente a terceros, claro, también. Si ocurre un accidente de un tercero y es un incidente peligroso, por ejemplo, ambas partes tienen que hacer investigación, tanto el titular como el tercero, ambas partes. Si hay un accidente mortal de un tercero dentro de un titular, igual se investiga ambas partes y se analiza o se sanciona ambas partes de acuerdo a lo que haya determinado la SUNAFIL como riesgo inminente. Bien. Antes de pasar a esta metodología, quiero mostrarles cómo se ingresa al sistema SAT para reportar, ¿ya? Ahí en el material de su material educativo van a encontrar toda esta información, este manual del usuario. En este manual del usuario es un manual donde nos explica cómo se utiliza el sistema SAT, que es el Sistema Informático de Notificación de Accidentes. Un momento voy a hacer captura de pantalla para tener aquí la evidencia de su participación. Bien, ya voy a compartirles cómo se hace. Bueno, lo primero que ustedes tienen que saber es que para entrar al SAT, ahí están viendo, ya, ustedes entran a la página del Ministerio de Trabajo y buscan reportes de accidentes. Entonces, cuando llegan a la página de reportes de accidentes, les da esta opción. Aquí les dicen esta opción. E ingrese la clave SOL, que es la clave SOL que le tiene la empresa, que es la clave, el RUT, la clave SOL que le da la SUNAT. E ingresa. Cuando ingresan, entonces usted va a marcar la opción. ¿Quién va a reportar? ¿El empleador o el centro médico asistencial? ¿No? Pues en este caso es el empleador que va a reportar. ¿Qué debe reportar? Un incidente peligroso o un accidente mortal. Y el centro médico asistencial reporta los accidentes no peligrosos y las enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Bien. Entonces lo que hay que hacer en el sistema SAT es llenar la información, primero que todo, de la empresa, notificar que es un accidente mortal o es un incidente peligroso. Aquí se selecciona, una vez que se verifique lo que se va a reportar, aquí viene el paso de ingresar el documento del trabajador, el, el periodo de ocurrencia, cuándo fue el accidente, el código del accidente. Ahí aparece cuando dan a clic, da un listado. Ya, hay un listado. Ese listado que les voy a mostrar acá,
Este es un listado de la información para tener en consideración cómo se llena también la tabla SAP. Este listado a veces aparece información qué tipo de empresa es, ¿no? Por ejemplo, si es una microempresa, hasta 150 unidades. Si yo estoy en una mediana empresa, mayor de 1.700 unidades. Bueno, esta tabla da esa información. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Es pública o privada? ¿En qué turno está el trabajador? ¿Día o noche? Grado de información del trabajador, categoría ocupacional, si era empleado, si era peón, si era trabajador, qué tipo de contrato. Toda esa información lo pregunta el SAT. ¿Qué seguro estaba? Si estaba en el salud, en el SIS. ¿Qué EPS, en qué PS estaba el trabajador? Si tenía SSTR o qué otro tipo de seguro. Si es un accidente leve, si es un accidente incapacitante, si es un accidente mortal y el tipo de accidentes. Aquí viene el tipo de accidentes. Ahí ya aparece en el sistema, aparece la lista y usted selecciona. Si fue una caída, si una pisada, si fue un atrapamiento, si fue un esfuerzo, si fue un falso movimiento, y se cortó el trabajador. ¿Cuál fue el agente causante? Si fue una máquina, si fue un sistema de transmisión, si fue otras máquinas, si fue un medio de transporte. Bueno, ahí aparece el listado, el tipo de centro médico asistencial, si es público o privado, la parte del cuerpo afectada, si fue el cuello, la región dorsal, la pelvis, el tronco. ¿Para qué le sirve esto a la Ministerio de Trabajo? Pues es que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de llevar una estadística trimestral, el reporte de todas las empresas de accidentes e incidentes. Y trimestralmente muestra la estadística de los sectores que tuvieron accidentes y qué parte del cuerpo tuvo mayor accidentabilidad y qué sector tuvo mayor accidentabilidad o enfermedad ocupacional. Por eso es que ellos solicitan esta información precisamente para llevar su estadística, que es obligatorio presentarla. Las lesiones, traumatismos internos, torceduras y esguince, luxaciones, fracturas, amputaciones, gangrenas, quemaduras, intoxicaciones, asfixia, efectos de electricidad, efectos de radiaciones, enfermedades profesionales como causadas por agentes químicos, físicos, biológicos, inhalación de sustancias o agentes no comprendidos, entre otros, causas de sustancias agentes. Incidentes peligrosos, si fue atrapamiento sin daño, caída en un ascensor, caídas de cables, derrumbes o zanjas, desplomes, explosiones, incendios, volcaduras, otros. Miren, aquí yo creo que deberían mejorar un poquito esta parte, porque lo que yo veo en la estadística, siempre que veo la estadística de incidente peligroso, veo que colocan otros. Entonces uno dice, bueno, yo quiero saber cuáles son esos otros, ¿no? Pues, si uno quiere ver la estadística de las empresas para saber qué otros incidentes están ocurriendo para tomar medidas, ¿no? De pronto en mi sector, o en el sector que ustedes trabajan. Entonces, ¿qué hace la empresa? Colocan otro. Yo creo que deberían acelerar un poquito más aquí, ¿no? Que si fuera otro, decir cuál, por ejemplo, ¿no? Esta parte, creo que ahí podrían mejorar esta parte a modo de recomendación sin criticar. Tipo de incapacidad total permanente, ya. Toda esta información está en el sistema, se llena la parte de la información de la empresa. Volvamos aquí al sistema SAT. Aquí estamos en el sistema SAT. Perdón, es que estaba viendo las notificaciones ahorita que les están llegando a las empresas, ya, de la zona FIL. Manual, acá estamos. Bien, aquí ya estamos en el sistema SAT. Este es el sistema para el reporte y notificación de incidente peligroso. Bien, una vez que seguimos, aquí se me bloquea un poco porque hay bastante información. Información de la empresa, miren, aquí automáticamente me registra, ¿no? El nombre del trabajador, el documento. Luego viene ahora sí viene la notificación. Ya empiezo a llenar más información de los datos y registro. No hay una parte en la parte de abajo que me dice registrar, entonces hay que registrar y sigue. Datos de la empresa nuevamente, microempresa, lo que les decía, ¿no? Datos del accidente.
Tipo de accidente, aquí están reportando atrapado por un objeto. Subgrupo del accidente, atrapado entre objeto inmóvil. Descripción del accidente. Miren que hay un límite de 200 caracteres, ¿no? Es un resumen de la descripción del accidente. Las personas introdujeron la mano en la máquina, el proceso de metal y se harían heridas. Esto es una información, ¿no? No es el informe completo que se debe hacer. Bien, es un reporte, por eso se llama reporte. Agente causante, realizaba actividades de alto riesgo, sí, no, grabar. Y seguimos, ¿no? Aquí es la dirección de la empresa. El accidente tuvo lugar en mina, nombre de la concesión. Esto sí fue en mina, entonces hay que declarar. Si no es en mina, pues no se declara. De nuevo se coloca el RUC. Sí, esto es en caso de mina, ¿no? Se vuelve a solicitar la información de la empresa. Luego se actualiza la información del trabajador, del lugar donde se estudió. Bueno, es bastante información, ¿no? Para reportar. Bien. Entonces, esta es la manera como reportan ustedes tanto incidente peligroso como accidente mortal en el sistema SAC. Si no tienen internet para hacer este reporte, en la normativa están los formatos. Entonces, lo que hacen es los descargan y los pueden llenar manualmente. Lo recomendable es que lo hagan pues en la laptop y los ingresan al Ministerio de Trabajo. Pero internamente, en el sistema de salud y seguridad hay un formato. Este es el formato para investigar accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales. ¿Qué se utiliza este formato? Que viene a ser información de la empresa, información del trabajador, pero aquí es un poco más completo. Aquí se marca si fue un accidente, si fue un incidente peligroso o un incidente, la fecha de la ocurrencia, la fecha de inicio de investigación, el lugar, si fue un accidente incapacitante, si es total, parcial, permanente, cuántos días de descanso médico se les dio, cuántos trabajadores estuvieron afectados, describa lo que sucedió, por qué sucedió y qué medidas de control implementó y las fechas también de ejecución de la implementación. Y aquí hay la parte de que si es lo que estamos investigando es una enfermedad ocupacional, entonces se determina el tipo de agente, el número de trabajadores, el nombre de la enfermedad, las áreas. Igual se hace una declaración de la investigación y se determina qué agentes causaron la enfermedad, si fue físico, si fue químico, si fue biológico, disergonómico o psicosocial. Y firma el responsable de la investigación. Igualmente, este formato tiene que haber un registro de estadística. Sí, voy a mostrarles la estadística. Uy, discúlpeme que estoy un poco resfriada. Voy a adelantarme aquí, nos quedamos en la página 21. Vamos a ver la parte de la estadística. Bueno, bien. Voy a abrirles el formato de estadística. Lo tengo por acá. Bien. Ese formato, estos formatos que le estoy mostrando del sistema de gestión, está en la resolución ministerial 050 del 2013. Esto es obligatorio, no es que, ay, no, todas las empresas lo tienen que llevar, todas. Bien, en los formatos de minería son más todavía. Miren, minería tiene reportes estadísticos para actividades conexas. ¿Qué son actividades conexas? Son los terceros, los subcontratistas. O sea, también llevan el reporte de accidentes o incidentes de los contratos que se llaman. Veamos acá si tengo el de minería. Sí, mire, este es el de minería.
que es parecido al de la resolución ministerial 050. Es muy parecido. Son tres formatos de estadística en minería: incidentes peligrosos, accidentes. Ok, registro, acá tengo. Ok, bien. Entonces, vamos a ver esta estadística, cómo se lleva. Este formato se lleva mensualmente. Mire, yo tengo empresas que no tienen accidentes, pero sí llevan el conteo de los incidentes reportados, ¿ya? Aquí en este formato, como ustedes pueden darse cuenta, está, si la declaración, si en enero, febrero, marzo, diciembre hay accidente mortal, obviamente si no hay, pues no lo colocan. El área donde fue el accidente si fue un accidente de trabajo. Aquí lo que se coloca es el número, cantidad, uno, dos, tres, ¿cuántos? Bien, solo para accidentes incapacitantes, número de accidentes de trabajo incapacitantes, ¿cuántos en el mes? Área, total de horas trabajadas, el índice de frecuencia, los periodos o días de incapacidad, el índice de gravedad, el índice de accidentabilidad. Ya les voy a enseñar cómo se hacen estas fórmulas. En el caso de enfermedades ocupacionales, aquí está el cuadro de enfermedades donde se reporta el número de enfermedades, el área donde se reportó, el número de trabajadores que fueron expuestos a la gente, la tasa de incidencias y trabajadores con cáncer ocupacional. Bueno, cuando estaba el COVID-19, nos tocaba dictar la estadística con el reporte, con la vigilancia epidemiológica y el reporte de los contagiados por COVID-19. Y bueno, entonces, ¿esto cómo se llena? Hay unas fórmulas. Vamos a ver las fórmulas. Las fórmulas las encuentran en la página, en las diapositivas 47, ¿ok? Como es un tema extenso el día de hoy, no vamos a descansar porque es bien amplio, ¿ya? Bien, entonces voy a mostrarles acá. Nosotros siempre necesitamos tener para la estadística, la estadística es una evaluación, digamos que una revisión de los sucesos, ¿cierto? Y yo necesito llevar como un indicador, un KPI, para saber qué es lo que sucede en el mes. Y de ahí donde estas fórmulas las necesito para llevar la estadística. Así que tengo que tener siempre el cálculo de las horas hombre trabajada. Aquí les dejo la fórmula. Esta fórmula es número de trabajadores. Bueno, ¿cuántos trabajadores tiene su empresa? Aquí hay 226 trabajadores. Horas, días trabajadas, 8 horas en el día. Días de la semana trabajadas, 5 días. Número de las semanas, 37 semanas. ¿Cuánto da la multiplicación de todo esto? De todo esto da 334,480. Por eso ustedes ven acá en la estadística, en el Excel, ven aquí ustedes las horas trabajadas, ¿no? Índice de gravedad, ajá. Entonces aquí yo puedo colocar las horas trabajadas y de ahí divido. Bien, vamos otra vez a las fórmulas. Entonces ya teniendo en cuenta cómo se sacan las horas trabajadas, ahora sí voy a los indicadores. ¿Cómo se calcula el índice de frecuencia? Se toma los números de accidente en el mes. Por ejemplo, en enero tuve 2 accidentes. Lo multiplico por 1000 y lo divido en 334,480. Índice de gravedad. El índice de frecuencia es para saber qué tan frecuentes son los accidentes en el mes. El índice de gravedad, ya ahí sí tengo en consideración prácticamente las incapacidades, la gravedad, que son número de días si es que hay, ¿no? Porque no siempre en el mes hay incapacidades, ¿ya? Si es que hay. Número de días no trabajados, esto lo determina el médico, ¿no? Las incapacidades totales, la suma de todas las incapacidades, cuántos días en el mes, por 1000 y lo divido en horas hombre trabajadas.
El índice de accidentabilidad es el número de accidentes por 100 dividido en el número de trabajadores. Y el cálculo de enfermedad ocupacional es el total de enfermedades ocupacionales declaradas por el médico ocupacional en el mes, lo multiplico por 100 y lo divido en el número de trabajadores. Así es como se saca la estadística. Claro que si yo voy a ver la estadística del médico ocupacional, tiene que tener un reporte diferente porque es un reporte especializado de enfermedades ocupacionales y debe que llevar un informe anual donde ya se amplía un poco más. Esto es solamente para la resolución ministerial 050. Pero para el informe del médico tiene que llevar un reporte de incapacidad, de posibles casos de enfermedad ocupacional, de reportes de incapacidades, dije. En esos reportes tiene que especificar las partes de la investigación. Bueno, es mucho más amplio, ¿ya? Es mucho más amplio y ese informe lo encuentran en los protocolos de exámenes médicos ocupacionales. Ahí está el informe que debe presentar el médico ocupacional anualmente, que se debe presentar y tenerlo el área de salud ocupacional. Si el médico va a presentar un informe de investigación de enfermedad ocupacional, entonces tiene que utilizar el formato del sistema de gestión, sacar el indicador y adjuntar las evidencias, ¿no? De por qué declaró enfermedad ocupacional a este trabajador que se le ha deteriorado su salud. Y el centro médico de salud es el que reporta la enfermedad ocupacional. Bien. Internamente nosotros sí tenemos que tener seguimiento de enfermedades ocupacionales porque así lo dice la resolución ministerial 050 del 2013. Pero no, la empresa no reporta enfermedades, lo hace el centro médico de salud. Bien, ahora sí vamos a regresar a la metodología. Voy a enseñarles la metodología del sistema SCAP. Ya voy a mostrarles acá. Ya, esta tabla SCAP es la metodología, digamos que para mí es una de las mejores. La recomiendan también la OIT, todo en base a esta información y recomendaciones por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces vamos a entender un poco los conceptos antes de pasar a saber utilizar esta tabla que les estoy mostrando. Bien. Yo tengo que tener en consideración que para investigar un accidente tengo que cumplir con ciertos parámetros o procedimientos, ¿cierto? Identificar qué, cómo, cuándo, por qué, en dónde, qué medidas de control, qué acciones voy a tener en consideración, hacer el informe, reportar. Todo eso está dentro de una investigación de accidentes. Entonces, para tenerlo muy claro, la OIT nos ha recomendado como un procedimiento, un protocolo que debemos responder. Esto nos sirve para hacer el informe de la investigación de accidentes. Es decir, aparte de llenar estos formatos, aparte tengo que adjuntar el informe, que es más completo, ¿ya? Entonces, en este informe, por ejemplo, yo tengo que saber quién resultó herido. Entonces, tengo que tener evidencia, quién resultó herido y cuál fue la parte de su cuerpo afectada, o qué fue el suceso. eh, Carlos se golpeó con una herramienta y se fracturó. Carlos Gómez del área de almacenamiento a las 8 de la mañana en el área de Piura, sector tal. Se tiene que hacer el informe específico, el nombre, qué parte resultó, qué cargo, ¿sí? El informe es así. ¿Dónde ocurrió el accidente? Entonces tengo que tener evidencia, tomar fotografía, como ustedes pueden ver acá, miren la evidencia, tomo fotografías, distancia, caída. Esta es una foto del accidente de un trabajador que estaban colocando techos en un tanque y tomaron, y no tenían la línea de vida sujeta al arnés, el arnés sujeta una línea de vida para que en el caso que se cayeran tuvieran una protección.
Y bueno, aquí el trabajador cayó. Aquí está una foto. Esta una foto, es una evidencia. Y hay unos cálculos acá de la distancia, la caída del techo. Entonces, ¿dónde ocurrió? En el tanque de oxidación tal de la empresa tal, ubicado en tal. Así se especifica en el informe. ¿Cuándo ocurrió el accidente? Si hay cámaras de grabación, hay que ir a buscar las cámaras, ver a qué hora fue. ¿A qué hora fue? ¿Cuándo? Fecha, ¿cuándo? Evidencia de cuándo ocurrió y la hora. Especificar. Aquí hay una línea del tiempo que es muy utilizada también, que es que se puede tomar información de días atrás. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador se cortó con una sierra, pero tenemos que investigar que la sierra cómo venía fallando desde días anteriores. Eso se llama una investigación de línea de tiempo. Es una metodología también para responder la pregunta ¿cuándo ocurrió? La pregunta ¿qué sucedió en el momento de accidente? ¿Qué sucedió en el momento de accidente? Bueno, está la evidencia de lo que sucedió, ampliando un poco más la pregunta número uno y teniendo más evidencia. ¿Cómo ocurrió el accidente y por qué ocurrió el accidente? ¿Cómo respondemos estas preguntas? Entonces, ahí es donde entran las metodologías. Aquí podemos utilizar los 5 porqués, la espina de pescado o la tabla SCAP, el sistema análisis sistemático de análisis de causas. Así se llama esta metodología, que es la que les voy a enseñar ahorita. Bien. Entonces, ¿cómo se usa la metodología para responder cómo ocurrió y por qué ocurrió? Bien, primero que todo, tengo que conocer lo siguiente, tener claro estos conceptos. Al momento de investigar, esta metodología me dice, lo primero que usted tiene que hacer para responder esas preguntas es lo siguiente, conocer las causas inmediatas, luego las causas básicas, luego la falta de control. ¿Qué son las causas inmediatas? Tienen dos clasificaciones. Están las condiciones subestándar, que son aquellas situaciones en el entorno que pudieron haber causado el accidente, explosiones, fugas, el ruido, esas son condiciones subestándar. Los actos subestándar son comportamientos inadecuados de la persona. Pero para yo decir en mi investigación de accidentes, como les menciono, para decir que fue un acto subestándar, para decirlo, yo tengo que comprobar que este trabajador fue capacitado, se le entregó el EPP y cometió un acto subestándar como el jugueteo. Fíjense que es muy delicado ahorita, que se están utilizando muchas herramientas tecnológicas y hay mucha falta de concentración en el trabajo, es decir, el uso de los celulares y por la adicción que se está presentando, el uso del TikTok en el trabajo. Y esto causa falta de concentración. Pero si yo no le he explicado al trabajador eso, que está prohibido, o que no lo puede hacer, o que no puede juguetear, o que tiene que usar el equipo de protección correctamente, si yo no le he dicho y no hay evidencia de una capacitación, no es un acto subestándar, es una falta de control de la empresa porque no capacita. ¿Bien? Causas básicas se declasifican en dos. Factores personales son factores relacionados con la persona, tanto lo físico, lo mental. Bien, por ejemplo, un factor personal físico puede ser que la persona está haciendo un trabajo en altura y sufre de diabetes. Y esto puede causar una situación de la salud que puede afectar su trabajo en altura. Eso es un factor personal que puede haber llevado al accidente. Un factor personal puede ser que física y mentalmente no se encuentra bien, que hay somnolencia, que el trabajador tiene somnolencia. Eso fue considerado un factor personal, ¿no? Tanto física como mental, que no tiene la facilidad de hacer movimiento y un mal movimiento causó el accidente. Factores físico, factor personal, factor mental, ya, eso. Si se evidencia que eso llevó a un accidente, se considera como un factor personal, causa básica. Y factor de trabajo son todos los referentes al trabajo.
condiciones, medios, ritmos, turnos, incluso el liderazgo. Las instrucciones que le damos a un trabajador se consideran factores de trabajo. El uso o el abuso de la utilización de una herramienta, faltas de control. Sí, son todas las consideraciones que son las fallas de control que tiene el sistema de gestión. Por ejemplo, la empresa no tiene procedimientos o tiene o no son suficientes. La empresa no tiene estándares de seguridad, no hay entregas de PPs, no hay capacitaciones o sí hay pero no se aplica. Eso también tiene que ver, ¿no? Con la parte del sistema de gestión, falta de control. Entonces, cuando ustedes tienen esta metodología y van a hacer el análisis de la conclusión, que esto es lo más importante, tienen que entrar a analizar si esto se cumple, ¿por qué? ¿No? Porque yo puedo decir, ay, sí, un acto subestándar porque el trabajador no usó el EPP. No, ¿por qué no usó el EPP? ¿Usted le preguntó al trabajador? ¿Hubo testigos? ¿O solamente por marcar? Tiene que investigar esa parte, ¿no? ¿Hay evidencia? Se cortó el dedo, se amputó la mano, se amputó el pie. ¿Qué sucedió? ¿Una condición subestándar? Uy, si el machete que estaba usando el señor no estaba afilado y rebotó el machete y le cayó en el pie y se amputó. Es una condición subestándar. La herramienta no adecuada. ¿Será considerado un acto subestándar? Ah, un momento, el trabajador conoce sus peligros, sabe que es un peligro de corte, sí. Él sabe el procedimiento, pero ¿qué pasó? Entonces, pregúntele al trabajador qué pasó. No, es que yo estaba pensando en los problemas que tengo en la casa, no he dormido bien y yo sabía que tenía que afilar el machete para empezar a cortar y no lo hice y fue eso, rebotó. Ah, entonces aquí puede haber un factor personal, una situación que lo llevó a la falta de concentración. Entonces ahí, ¿no? Empieza a recabar información para determinar las causas. Y cuando ya tengo la información, ya, ¿qué hago? Pues por cada condición, causa inmediata, causa básica o falta de control, pues implemento controles, porque hay ausencia de controles o no los había tenido en consideración al momento de analizar toda esta situación. Así que esta tabla SCAP la tienen que tener si es que van a utilizar el sistema o la técnica de análisis sistemático. Eh, Voy a tomarles captura nuevamente. El análisis sistemático para determinar. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Cuando analizan, aquí está, causas inmediatas y hay una relación. Así que ustedes pueden tener en cuenta acá. Digamos que esto les ayuda a ustedes para hacer un análisis, pero puede ser que en su análisis tengan otras circunstancias que no están acá, entonces no es que estrictamente tiene que usarse de manera como está acá, puede haber otras modificaciones dependiendo del suceso. Causas inmediatas, hay un listado de actos o estándares, como operar equipos sin autorización, omisión de advertir, omisión de asegurar, operación de velocidad indebida. Va a depender de las evidencias que usted tenga para determinar esto. Condiciones o estándar, aquí hay otro listado. Equipo de protección incorrecto, exposición a la radiación, temperaturas extremas. Estas son causas inmediatas. Aquí vemos causas básicas. Aquí está el listado de factores personales. Por ejemplo, defecto de audición es un factor personal. Mala coordinación es una capacidad mental, psicológica inadecuada. Tensión física, fatiga debido a la falta de descanso. Era el caso que yo les mencionaba, ¿no? El trabajador que se cortó con el machete. Eso es un caso de la vida real porque sí, tuve una investigación de un trabajador que afortunadamente la bota lo protegió, pero igual se cortó. O sea, sí, sí hubo una atención de primeros auxilios porque sí hubo un corte leve. Pero sí, o sea, lo determinamos como un factor personal porque había falta de concentración y también una condición inadecuada porque el machete no estaba afilado. Y no afila, cuando el machete no se afila para cortar, por ejemplo, el banano o alguna planta de plátano, rebota.
Eso es lo que pasa. Bien, y aquí vemos otros factores, ¿no? Falta de conocimiento, falta de habilidad, motivación incorrecta. Factores laborales, relaciones jerárquicas confusas, delegación indebida, planificación o programación inadecuada, ingeniería inadecuada, compras inadecuadas, mantenimiento inadecuado, estándares de trabajo inadecuados, abuso y mal uso de herramientas y equipos. Y aquí hay una relación de factores o faltas de control. Entonces, cuando yo tengo el análisis de estas causas, voy a implementar controles. ¿Y cómo es esto de la jerarquía de controles? Voy a mostrarles cómo es la jerarquía de controles. Bueno, hay una jerarquía que se utiliza, también está en la resolución ministerial 050. Es muy utilizada tanto para implementar controles en la matriz CIPER como para investigar accidentes. Por ejemplo, si yo identifique una condición inadecuada, entonces lo que yo realizo es la siguiente pregunta. ¿Puedo eliminarla? Es el primer control. No puedo eliminar el machete, por ejemplo, porque es su herramienta de trabajo. ¿Será que puedo sustituir el machete por uno menos peligroso? No, porque es su herramienta. ¿Será que hay controles de ingeniería? Controles de ingeniería son protecciones a los equipos, a las herramientas. No, porque el machete, es una herramienta. ¿Será que puedo utilizar el siguiente control que son señalizaciones o controles administrativos? Los controles administrativos son controles relacionados al sistema de gestión. Por ejemplo, capacitaciones, exámenes médicos, auditorías, inspecciones, mapa de riesgos, exámenes médicos ocupacionales, monitoreos ocupacionales. Esos son medidas administrativas. A ver, si ese trabajador se desconcentró, se cortó, había una condición adecuada, ¿cuál sería mi control? Reforzar el capacitación, indicándole las situaciones y las consecuencias. También puedo tener un sistema de control para evitar situaciones de trabajo inseguro por somnolencia. Puedo establecer un procedimiento, un control, y eso es considerado una protección, una jerarquía de control administrativo. Y el último, jerarquía de control, es el equipo de protección personal. Claro que sí, voy a revisar, voy a verificar que ese trabajador tenga sus botas. em, bueno, este trabajador tenía botas para el campo, que son las botas de Hebe. Entonces, con un machetazo, esas botas salen, o sea, pero es que también complicado porque las botas de Hebe con punta de acero que existen son muy costosas. Entonces es un tema bien complicado aquí porque hay empresas de agroindustria que les cuesta, no es que a veces no quieran, es que económicamente están pasando algún momento crisis, pero si yo coloco controles que la empresa puede implementar, entonces en mi investigación de accidente lo contemplo y lo ejecuto, como es la capacitación, inspección del EPP, del reforzamiento de esta capacitación y un compromiso que tenga el trabajador para evitar este accidente y lo comunico también a los demás. Esta es la estructura, estamos en la página 45. Este es un ejemplo en estructura de un informe de investigación de accidentes. Las evidencias, ajá, vamos a hablar antes de pasar a esto, voy a mostrarles las evidencias. ¿Cómo se preparan las evidencias? Bien, página 27. Publico. Un momento, ya les comparto la diapositiva. Voy a tomar la captura aquí de la asistencia. Bien, volvamos a la página 27. Ahora sí.
Creo que ya pueden ver. Ajá. ¿Listo? Ahí está. Oh, no me salió la diapositiva que quiero que me salga, no sé por qué. Ahí ya está. Listo. Ok. Bueno, la OIT o la Organización Internacional de Trabajo en su metodología de investigación de accidente, esta metodología nos recomienda lo siguiente, que tenemos que tener en cuenta las 4 P de las evidencias. La primera es analizar la evidencia de las personas. ¿Qué es la evidencia de las personas? Por ejemplo, la entrevista que yo le hago al trabajador. Puede ser que exista una muerte en el trabajo, ¿no? Ojalá que nunca tengan. Entonces, ¿yo a quién le entrevisto? Yo entrevisto a testimonios, o sea, entrevisto a testigos reales, ¿no? No testigos que me digan, a mí me contaron, no, testigos que hayan estado presentes. En esta parte de la investigación de accidentes, tengo que preguntar, ¿qué vio? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo usted? ¿No? Para tener varias evidencias y llevar a alguna situación que de pronto con otras evidencias no puedo terminar, pero sí los testigos. Miren, esto es muy importante en el momento de accidente. Cuando a nosotros nos preguntan nuevamente, 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 lo mismo por un periodo de tiempo, normalmente tendemos a cambiar las versiones o a veces no decimos la verdad. Los trabajadores por temor a que sean botados de su trabajo, a veces se quedan callados, no dicen la verdad por temor. Entonces hay que tener formas adecuadas de preguntarle, decirle que por esto no se va a sacar a un trabajador, sino que queremos llegar a la conclusión y tomar medidas de control. Entonces esa es la primera evidencia, ¿no? La parte de las personas, testigos, operarios, supervisores y tener un formato donde se registre esa evidencia y la firma. Yo me acuerdo cuando estábamos en COVID-19, nos tocó investigar accidentes y unos estaban en el campo y otros estábamos en virtualidad. Y a mí me tocaba la parte de ayudarle a la empresa a la investigación y bueno, y todo se dio con Zoom, o sea, todo lo hicimos la investigación con Zoom. Estaba el Comité de Salud y Seguridad, estaban los dos, el agraviado y otros testigos. Y y claro, pues yo me di cuenta que uno estaba diciendo mentira. Uno se da cuenta, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque habían varias versiones. Porque un testimonio decía una cosa, otro trabajador otra cosa. Entonces, en conclusión, porque no dicen la verdad, también pues uno tiene que aplicar el reglamento de salud y seguridad en el sentido de que cometieron una falta grave. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que por estar jugueteando le pasaron el tractor en el pie de un señor, de un trabajador. ¿Ve? Entonces aquí hay una amonestación por una falta delicada que pudo, prácticamente ese señor se libró de una situación más complicada, pero sí tuvo una incapacidad. Así que, bueno, fíjense, ¿no? Cómo nosotros podemos, ante estas situaciones que no podíamos estar ahí presentes, pero con la ayuda de las herramientas tecnológicas pudimos hacer la investigación y escuchando los testimonios. Otra parte importante de la investigación en las evidencias es las partes. Es decir, importante tomar foto en ese momento. Por eso es que cuando hay un accidente tiene que haber una persona que tome la foto inmediatamente, porque si mueven una herramienta, un equipo, pueden cambiar la versión de qué pudo haber sucedido. Importante las fotos. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto, porque las fotos se filtran de una manera increíble. No más con la muerte de este señor, pobre señor en minería. Y se filtran unas fotos que hay que cuidar, o sea, se tiene que cuidar eso, cuidar la imagen, la información de la empresa en la investigación solo es de propiedad de la empresa, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos por qué estar publicando y comunicando algo que está en proceso de investigación.
Eso es, le queda a la empresa y los que tienen que determinar, analizar y ver esa información es la empresa, el que investiga y la SUNAFIL, que es la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Así que hay que tener y hay que ser muy delicados en esa parte. La posición y la ubicación, sí. Precisamente hay que medir, ¿no? Posición, ubicación, herramienta, equipo, ¿no? Para determinar las posibles causas. Y la otra P son los papeles. ¿Qué son los papeles? Capacitaciones, estándares, procedimientos, información, evidencia, todo lo que sea evidencia de capacitación y procedimientos y gestión documentaria también es muy importante. Ahora, aquí se pueden presentar situaciones no éticas, así que tenga cuidado usted con falsificar firmas de capacitaciones de trabajadores que no se les ha dado. Mucho cuidado con eso. Hay una pena privativa de la libertad por falsificación de firmas de hasta 10 años de cárcel y su jefe o jefa no lo va a ir a visitar. ¿Sí? Lo primero es que pierde uno familia, amigos y tiene 1000 enemigos. Que tenga mucho cuidado con esto. Así que si no lo ha hecho y si lo obligan a ustedes a hacer algo que no es ético, eso se puede considerar como un hostigamiento. Tenga mucho cuidado. Eh, entonces, para evitar estas cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues capacite y registre y firme de una vez. Es una evidencia. ¿Ya? Muy bien. Eh, entonces, ahora sí vamos a ver el informe, la estructura del informe. Ya usted tiene las evidencias, ya está con fotos, evidencias, testimonios, documentos. Ahí se empieza a redactar el informe. Empieza a redactar el informe y organizar el informe. Claro, esto ya lo tiene usted en los formatos, sino que aquí el informe es mucho más amplio, ¿no? En donde usted coloca la declaración del afectado, la declaración de los testigos, si es que existen, planos del escenario, del croquis, como ustedes pueden ver acá en este documento. Este es, este es un croquis del escenario del accidente. Las respuestas a las preguntas que vimos, dónde, cuándo, quiénes y cómo, si tiene línea del tiempo también de los hechos y los sucesos 3 días atrás, 5 días atrás, y al momento del suceso, las funciones del trabajador, el estado de salud del trabajador, su historial clínico, documentos que soporten la parte de gestión administrativa del sistema de salud y seguridad, si tiene el test de alcohol y drogas, también se adjunta, medidas inmediatamente después del accidente. Esto es muy importante en un informe. El accidente ocurrió a las 3:05. Inmediatamente los trabajadores o las brigadas de emergencia a las 3:10, 20 tomaron las medidas necesarias para brindarle los primeros auxilios al trabajador, en donde se realizaron el traslado de la víctima por posible fractura y se le aplicaron los primeros auxilios por fractura. Eso es muy importante en la investigación, que la empresa demuestre que supo qué hacer inmediatamente en un accidente, ya sea primeros auxilios o rescate o lo que se dé después de un accidente. Participación en el gerente relacionada con las recomendaciones y obviamente pues vamos a incluir la jerarquía de controles, es decir, el plan de acción. Si yo encontré actos subestándares, comportamientos subestándares, factores del trabajo, faltas de ausencia de controles, qué controles y cuándo lo voy a hacer. Un plan de acción, un plan de acción es qué, cómo y cuándo y quién lo va a hacer. Entonces, cuando ya tengo las conclusiones del accidente, ejecuto esos controles que me van a ayudar a mí a prevenir, me van a ayudar a mí a disminuir la probabilidad de un accidente laboral o una enfermedad o un accidente mortal. Así que de esta forma, nosotros podemos realizar una investigación de accidentes. También existen otras metodologías.
Por ejemplo, aquí tenemos la famosa espina de pescado. Esta espina de pescado, pues su autor es el doctor Ishikawa en 1960. Pero esta metodología, inicialmente se utilizó para calidad, ¿ya? ¿Lo podemos utilizar para investigar accidentes? Claro que sí, solamente que tenemos que tener en consideración que el efecto, es decir, la cabeza del pescado, es la situación que ocasionó el accidente, es decir, ¿qué fue lo que sucedió? Ese es el efecto. Es famoso esa espina de pescado, conocido también como el diagrama de causa-efecto. Aquí tenemos un ejemplo, politraumatismo por atrapamiento en derrumbe. Está la imagen del politraumatismo, no, está la imagen de la caída de la roca en minería subterránea que ocasionó un politraumatismo al trabajador. Entonces, las espinas principales que se analizan, casi se analiza la causa de qué. Si fue por mano de obra, es decir, el accidente ocurrió por algunos comportamientos inadecuados. Si fue por máquinas o herramientas en uso o mal uso, por materiales, el uso de materiales, por el método procedimiento o por el medio ambiente. Ustedes como pueden ver, estas son las espinas principales que se analizan y las subpinas es, digamos que lo que se encontró de evidencia de esa espina principal, ¿no? Por ejemplo, aquí el método que se encontró, supervisión inadecuada, no se utiliza soporte temporal, no se ha contemplado ningún método preventivo, no se tomaron las medidas preventivas frente al riesgo. Este es el famoso espina de pescado. También está el análisis de los 5 porqués o el análisis de las causas y efectos. Entonces, ¿cómo se hace estos 5 porqués o también conocido como el árbol de las causas y efectos? Lo primero que se hace en la parte inicial es colocar el accidente. Aquí hay un ejemplo. Quemaduras de segundo lugar y tercer grado, perdón, quemaduras de segundo grado y tercer grado en ambas piernas del accidentado. Y esto que ustedes ven acá lo podemos colocar como, por ejemplo, puede ser aquí que analicemos causas inmediatas, causas básicas y factores de control. Y empezamos a determinar las posibles causas en base a las evidencias, ¿cierto? Dice acá, existe una mezcla inflamable. Eso es una condición, su estándar. Se usa para depositar el aceite en un recipiente con restos de gasolina. ¿Qué es lo que pasó en este accidente? Dice que el trabajador se quemó porque se incendió una parte de un equipo, una herramienta, y lo que hizo el trabajador es apagar el incendio con los pies. Por eso es que él se tiene quemaduras de hasta tercer grado, precisamente porque no sabía cómo utilizar el extintor y prácticamente cometió un acto inseguro. ¿Por qué cometió un acto inseguro? Porque sí había evidencia que le habían enseñado a usar el extintor, pero no hizo el procedimiento adecuado. Ok, muy bien. ¿Tiene hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo está en orden? Sí, todo está bien. Con relación a la investigación de accidentes, en el reporte o en el informe o en la metodología, ¿tienen alguna pregunta? En el material que se les envió están los formatos, está la tabla SCAP que la van a necesitar si es que utilizan esta metodología. Y también están los formatos de reportes de accidentes, incidentes y el formatos de estadística. Esto es muy importante para su diplomado y para su profesión porque prácticamente van a tener que ustedes participar de una otra forma como el área de salud ocupacional
Van a tener que ustedes participar, por ejemplo, en establecer controles, como por ejemplo algunos controles de capacitación en primeros auxilios, capacitación, inspecciones, eh, mm, inspecciones de seguridad, inspecciones y otros controles que sí son más de seguridad, pero de una u otra forma, pues ustedes están en también la vigilancia epidemiológica, ¿no? Monitoreos ocupacionales, ergonómicos, evaluaciones, triajes importantes, así. Los triajes en los trabajadores son súper importantes, son medidas que deben estar dentro del programa de salud ocupacional, porque estamos haciendo vigilancia epidemiológica del control de la salud del trabajador. Ajá, voy a tomar una captura nuevamente. Y bueno, creo que no tienen preguntas, ¿ah? Estoy preocupada porque no han preguntado. Ustedes siempre preguntan. ¿Quedó todo claro? ¿Me confirma, por favor? Sí, en el material también que... Ay, gracias, Adriana. En el material que les envío, igual les voy a compartir por acá. Vamos a ver si me permiten, para que puedan ustedes descargar. Les voy a enviar casos resueltos de investigación de accidentes. Claro, solamente es como para que ustedes lean. Ya, claro, ese material necesita ampliar un poquito más la investigación, sino que es modo de ejemplo para que ustedes puedan leer también. Igual este material está en la clase, todo claro, muchas gracias. Bien, estaba preocupada porque ustedes siempre preguntan, entonces estaba así como preocupada. Ya les voy a compartir para que puedan descargar. Un momento, por favor. Sí, les voy a enviar un material de 3 ejercicios prácticos de accidentes para que ustedes también puedan leer como material de lectura. Ahí les dejo para que también tengan tiempo de descargar. Un momento para que puedan descargar también. Y bueno, ya saben que si tienen cualquier pregunta o duda a través de IDECAP, de Elkin, igual estoy atenta para poder resolver cualquier duda o consulta que tengan.